Bueno, buenas noches, son más o menos la 1:45, es decir, las 2 menos cuarto de la madrugada del viernes 22 de julio de 2022 en la ciudad de Madrid. Uso auriculares porque tengo dos ventiladores apuntándome porque no soporto el calor y el ruido. Si no hago los videos con auriculares, el ruido no dejaría que se entendiera nada. Bueno, vamos a hacer una especie de introducción, nada rigurosa, ojo, que no es rigurosa, a la filosofía contemporánea, o mejor dicho, a la filosofía moderna y contemporánea. Después de aquel vasto desierto para el pensamiento que fue la filosofía medieval europea. En Europa, durante la Edad Media, presenciamos la muerte del pensamiento y de la filosofía. En Europa, ojo, hay filósofos árabes y judíos de los que no me ocuparé. Y llega por fin la modernidad, seguida después de la contemporaneidad. Por un lado aparecen filósofos ya más bien contemporáneos, como Nietzsche, que habla de filosofar a martillazos, cosa que hace en la mayoría de sus libros, más no en el primero, que es la interpretación, o que es el nacimiento de la tragedia, que es un estudio sesudo y brillante sobre la filosofía griega. Nietzsche se había formado en filología griega. Y ese libro, El nacimiento de la tragedia, es su tesis de doctorado. Luego tenemos el Nietzsche más conocido, ese Nietzsche que, según él mismo decía, había que filosofar a como diera lugar para encontrar la verdad. Expresión de Nietzsche, filosofar a martillazos. Luego, en la modernidad y antes de Nietzsche, aparece Descartes, para mí el filósofo más importante de la modernidad, que toma la duda como práctica filosófica. A Descartes se le considera en Europa un mentalista. Un mentalista en el sentido de que usa la razón y no la experiencia para obtener conocimientos. En esa época en Europa, a principios del siglo XVI, después de la Edad Media, justo después, se establece una oposición entre mentalismo y empirismo. Mentalismo versus empirismo, que yo prefiero llamar la razón versus el empirismo, ¿no? El problema nuclear en un filósofo como Descartes, uno de los grandísimos filósofos, uno de los imprescindibles, el problema nuclear de su filosofía era la certeza. Cómo hallar un conocimiento cierto, 100% cierto, sin fisuras, absolutamente cierto. El supuesto cartesiano es un supuesto mental, es un supuesto que atañe a la razón, que no tiene nada que ver con los sentidos, con el cuerpo, que es la otra forma de obtener conocimientos y de aprender. Aprendemos con la mente, es decir, la razón, y con el cuerpo, es decir, el olfato, la vista y los 5 sentidos, que luego se sistematizaron en aquello que llamamos todavía hoy en día el experimento científico. El experimento científico es una forma de conocer o de tratar de conocer mediante los sentidos. Y la mente trata de conocer mediante la razón. Descartes está en el campo de la razón. Y el supuesto cartesiano es un supuesto mental. Para Descartes el cuerpo es abyecto.
pero él piensa que al morir, y no es el primero que lo piensa, algo queda flotando por allí. ¿Qué es ese algo? ¿La conciencia? ¿La mente? ¿El alma? No lo sabemos. En esa época moderna hay una subversión de la relación sujeto-objeto. Y esta subversión se da en el empirismo. La memoria se considera una capacidad cognitiva. ¿Qué dirían Locke y Hobbes hoy en día? Pues no lo sabemos, ¿no? En el siglo XX, ya en la época contemporánea absolutamente, pero antes de la posmodernidad, o en el límite entre el final de la contemporaneidad y la postmodernidad, hay una deriva analítica en la filosofía, y esa deriva analítica es el lenguaje. Como saben, Wittgenstein es el gran filósofo del lenguaje, pero el lenguaje siempre estuvo presente en los análisis filosóficos anteriores. Quizá no de protagonista, pero implícitamente siempre estuvo allí. De la época griega podemos rescatar la filosofía política, sobre todo en La República, el libro más político de Platón, donde se exhibe el ideal platónico, la utopía platónica en cuanto a política, ¿no? Un estado ideal de cosas, un corporativismo social organicista, como diríamos con palabras de hoy en día. Un corporativismo social organicista. Es decir, el gobierno funcionaría como funcionan hoy en día las multinacionales. Lo más inteligente en la cúpula y con orden y jerarquía. Y en tercer lugar, que gobernara o que se pusiera en práctica la mejor forma de gobierno. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno?, se preguntaba Platón en la antigüedad, en el siglo IV a.C. En los siglos en los siglos XVI y XVII, esa pregunta de Platón, ¿cuál es la mejor forma de gobierno?, se transforma en ¿qué función tiene el Estado? Lo cual es una transformación muy importante de la pregunta, porque también ha pasado mucha agua debajo del río, debajo de los puentes, y ha pasado mucha historia, ¿no? Descartes, además de lo que ya hemos dicho de él, y se puede decir un montón de cosas de él, fue el primer epistemicinio. El primer hombre que se ocupó de la epistemología. Hablamos de Platón y su pregunta sobre cuál es la mejor forma de gobierno, que quizás es la pregunta más importante de Platón, aunque por supuesto para muchísimos filósofos que no son filósofos políticos, lo ideal, lo más importante de Platón es el idealismo platónico, ¿no? Pero en cuanto a filosofía política se refiere, La República es el mejor libro de Platón y su pregunta fundamental es ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Por otra parte, Aristóteles, en el siglo III antes de Cristo, es el primero que habla del hombre como un animal político. Sin embargo, en la modernidad, que comienza en el siglo XVI, ya no se piensa en términos de virtudes. Cuando se habla de política, los antiguos, los griegos, cuando hablaban de política, pensaban en términos de virtudes.
A partir del siglo XVI ya no. Locke y Hobbes, en contraposición a Rousseau, dicen que el ser humano nace en una condición de perfecta autonomía. Esto dicen Locke y Hobbes con diferentes palabras. Que el ser humano nace en una condición de perfecta autonomía. Y quizás en esto pudieran estar de acuerdo con Rousseau, pero no en lo que sigue, porque Locke y Hobbes dicen que a medida que nos reproducimos, se necesita negociar. Y a medida que crecemos, se necesita negociar. De allí viene la sociedad civil, el concepto de sociedad civil, que es un concepto moderno, y luego el Estado, que es, y el contrato social, que es de Rousseau. Entonces, en la modernidad nacen el contrato social de Rousseau, la sociedad civil de Locke y el Estado como algo inevitable de Hobbes, el Leviatán. Repasemos qué decía Rousseau. Rousseau decía que la corrosión es producida por la socialización. La socialización. En su libro Emilio, él habla de Emilio y Sofía. Dice que la sociedad y civilización es decadencia y que el Estado es mediador. Aquí hay un gato que quiere aprender filosofía, ¿verdad? Vamos a que te vean. Me mordió. Bueno, Hobbes, por otra parte, habla de los recursos limitados, de la competencia y de que el hombre es un lobo para otros hombres. El hombre es el lobo del hombre. Una frase que se cita con demasiada facilidad. Para Hobbes, y para saber, bueno, el que le interese esto debe leer el Leviatán. El Estado, que para Hobbes es el Leviatán, existe para reprimir la naturaleza competitiva del ser humano. Hay que reprimirla porque si no, el más competitivo se queda con todo y los demás sin nada. Hay que reprimir también, dice Hobbes, la parte maligna del hombre. Para eso se crean las policías y todos los cuerpos represivos del Estado. Y en estado de guerra, dice Hobbes, no se puede hacer nada, ni siquiera arte o música. Por lo tanto, para no estar permanentemente en estado de guerra, dice Hobbes que hay que tener un Estado, el Leviatán. El Leviatán, con su represión, su orden y su disciplina, permite que haya paz y no haya guerra. Ciertamente limita algunas libertades, pero permite que nazca arte, que nazca música, que nazca literatura, que haya progreso científico y que las personas y los hogares desarrollen sus proyectos vitales, ¿no? El Leviatán, y sigo con Hobbes, es un paso del estado natural de Rousseau al estado civil. En el Leviatán ya nos hemos constituido en sociedad. El Leviatán... No, ya va que el gato está comiéndose algo. No, suéltalo. Un momento, voy a pausar esto.